Este es el estudio que se lanzó por el grupo médico junto con Canadá, posterior al que se publicó en el New England por parte del grupo de INER, en el que nosotros identificamos cuáles pacientes eran los que estaban críticamente enfermos y qué fue lo que pasó con ellos cuando fue la pandemia. Y ciertamente pues, se vio lo que justamente se estaba viniendo diciendo en todo esto, que son grupos de alto riesgo los que se fueron internando. Podemos ver que como casi todas las publicaciones de cuidados críticos, su score de Apache, un score de severidad alto, con diferentes comorbilidades que vienen siendo neumopatías, cardiopatías esencialmente. Eventualmente, en la cuestión esta de sobrevida que se vio en estos pacientes, se lograron identificar algunas características, principalmente la severidad del Apache, o sea, un paciente más críticamente enfermo tenía menor probabilidad de sobrevida, la hipoxemia, el grado de hipoxemia por índice y el estado de choque, así como qué tanto PIP requerían, que eventualmente no está en el cuadro de abajo azul, se nos está por encima, pero fue significativo, y escala de severidad de SOFA, falla renal, otros laboratorios alterados, así como la creatinina y como la AST, ¿no? Entonces, esto no tiene mucho de situación complicada. Son pacientes de alto riesgo, muchos de los pacientes que se ponen críticamente enfermos. Muchos de ellos sí son de alto riesgo, y si no son de alto riesgo, de todas maneras se pueden poner críticos, pero tienen menores probabilidades de sobrevida los pacientes de alto riesgo aún así. Entonces, ya lo comentó Alex, ya se comentó desde el inicio y eso ya lo sabemos. Pacientes de alto riesgo hay que tener una particular y muy específica cuidado de tratar de que no se nos vaya de las manos, pero aún así hay que cuidar también a los pacientes que no tienen factores de riesgo, que son activamente económicos y que pueden también caer en la enfermedad y poder ponerse grave, ¿no? Entonces, todo esto no tiene mayor ciencia, no necesitamos una prueba específica, no necesitamos algo diferente, simplemente son los signos vitales. Eso ya lo sabemos, normalmente se toman estos 4, ahora se agrega mucho más el índice de masa corporal. Literalmente yo ya estoy rayando la obesidad y uno esperaría a lo mejor el obeso, el superobeso, no necesariamente no estamos hablando de esa obesidad, mayor de 30 de índice de masa corporal ya es un dato importante. La saturación y la frecuencia respiratoria son ampliamente importantes, de tal manera que nosotros en nuestros centros de salud o en la consulta particular o en el hospital es fundamental que todo paciente con enfermedad similar a influenza o enfermedad tipo influenza, como está definido, como lo comentó la licenciada, se deba de capturar perfectamente su frecuencia respiratoria y su saturación. Hoy en día, afortunadamente, la saturación, todo el mundo tiene un saturómetro prácticamente en su centro de uso personal, y podemos identificar qué pacientes tienen alterados estos dos signos vitales prácticamente. Aquí viene un punto que es muy relevante y que a veces a mí en la práctica me ha generado que haya confusión o errores en la manera de categorizar a un paciente. Muchas veces van pacientes que tienen ya comorbilidades y si llegan hipoxémicos se les da el interés que se le toma, porque es un paciente hipoxémico, se ingresa, se observa, se vigila, pero a veces se desestima al paciente porque corrige con oxígeno, pero todo depende de con qué está corrigiendo, porque no es lo mismo un paciente que llega con saturación por arriba del 90% al aire ambiente, que prácticamente sería normal, a un paciente que satura menos del 90% al aire ambiente y se le ponen unas puntas nasales y con eso llega al 100% de saturación. Las puntas nasales nos confieren del 25 al 40% de la fracción de oxígeno, dependiendo del flujo de oxígeno que le pongamos.
Para eso hay tablas muy sencillas, es 21, el primer litro es 25 y de ahí se van de 4 en 4 por cada litro. Casi ningún paciente aguanta más de 4 litros por minuto por las puntas nasales porque es un flujo de aire molesto para las narinas. Este es un error habitual en la valoración de la oxigenación de los pacientes. El tipo de mascarilla. Esta es una mascarilla clásica, la clásica mascarilla que en todos lados hay, que es una mascarilla que tiene sus agujeros a los lados, que puede ser como esta presentación, que son como 5 pequeños agujeros, o es un agujero simplemente grande. Este tipo de mascarillas, así el sistema que tenga conectado al oxígeno, que puede ser un borboteador o cualquier otro tipo de sistema, a pesar de que ese sistema diga que el FiO2 es del 100%, 90, 75, 60, la realidad es de que la saturación del FiO2 que te llega a dar este tipo de mascarillas es de 35 a 50%. Así el nebulizador diga en el frasco que está pegado a la fuente de oxígeno que supuestamente está 100 de FiO2. Esto es porque como tiene estos agujeros aquí, a pesar del flujo que llega de oxígeno a la mascarilla, se mezcla con el aire ambiente. Y depende no nada más del flujo de oxígeno que llega a la mascarilla, sino también de la ventilación del paciente. Si el paciente está taquipneico, uno lo observa cuando está en el nebulizador y se ve toda esta nube de vaho de oxígeno que está saliendo por la mascarilla y alguien está taquipneico, se ve como sale nubecita, lo inhala y hasta jala el oxígeno. Eso se está mezclando con el aire ambiente, por lo tanto nunca da FiO2 altos. Y una mascarilla de reservorio con válvula unidireccional es la que más oxígeno da. Es una máscara totalmente diferente, que tiene, en vez de los agujeros libres, tiene unas membranas pequeñas que nosotros claramente vemos que cuando el paciente inspira se colapsa y cuando el paciente expira se abre para poder permitir la salida del CO2. Y además tiene su bolsa reservorio. Ambos dispositivos deben de tener un flujo habitualmente de 10 a 15 litros por minuto para poder lograr sus topes de FiO2. Entonces es muy importante porque habitualmente a mí me sucede en la práctica que yo coloco una mascarilla y el flujo lo ponen a 4 o 5 litros por minuto. Entonces hay que tener el tiempo de ver cuánto flujo de estar teniendo en el flujómetro que está en la pared para poder ver cuánto es lo que está dando. Y esto no es como en el avión. Cuando uno va en el avión le dice a la azafata que va a caer la mascarilla, que nos la tenemos que colocar antes de colocársela de lado y que no necesariamente la bolsa se va a inflar, pero que de todas maneras vamos a recibir oxígeno. Eso es lo que dicen en el avión, pero en el avión es totalmente diferente. Estamos hablando de unas alturas, estamos hablando de una capacidad del avión del oxígeno para poder suministrar a todos los pasajeros. En el paciente hospitalario la bolsa sí tiene que estar inflada de oxígeno. Si está colapsada, no está adecuadamente utilizada la bolsa. Una vez determinado esto es muy importante porque si tenemos una mascarilla de reservorio con válvula unidireccional y el paciente está saturando 95, uno diría, pues está corrigiendo, está bien, está tranquilo. La verdad es de que hay que tener mucho cuidado porque si le estás dando 100%, casi 100% de FiO2 y te está saturando 95, sí hay una hipoxemia importante. Y eso es un punto muy considerado porque algunas personas se van con la falsa percepción de que como ya está saturando por arriba del 90, está bien corregido, pero realmente estás necesitando altos flujos de oxígeno para poder corregirlo, lo cual eso no es totalmente adecuado. Entonces aquí es donde realmente la hipoxemia es el punto base de qué paciente se nos puede poner crítico. Definitivamente alguien con trabajo respiratorio, taquipnea arriba de 30, trabajo respiratorio, uso de músculos accesorios, el esternocleidomastoideo, que se vea que jala el aire a través de los músculos del cuello, el tiraje, o que tiene habla entrecortada, no te puede decir una frase completa porque tiene que tomar aire.
Eso yo creo que a veces prácticamente todos los clínicos lo observamos y decimos, a este paciente le falta aire, tiene disneico, tiene trabajo respiratorio. Pero el otro punto es, a pesar de que el trabajo respiratorio no pueda ser tan significante y esté respirando entre 25 y 30, pero tiene un índice de oxigenación bastante severo, ese paciente hay que ponerle particular atención. Entonces, aquí vienen los criterios de prácticamente de los criterios para poder definir cuando hay, antes le decíamos lesión aguda pulmonar o SIRA, y que actualmente en la última revisión de los expertos que se publicó en el 2012 definen como, ya no como lesión pulmonar aguda, sino como SIRA leve, moderada o grave. Y esto va a ser cuando nosotros le tomamos la gasometría al paciente y definimos una PaO2 entre FiO2 menor de 300, entre 312 como leve, entre 200 y 100 como moderada y menos de 100 grave. En los nuevos criterios piden que de alguna manera el paciente no nada más reciba flujos de oxígeno a través de una mascarilla, sino que también reciba al menos PIB de 5. Entonces prácticamente nosotros esta clasificación actual se va a hacer cuando el paciente ya esté intubado, para fines de categorizarlo. Pero si aún así con FiO2 o con una mascarilla con mucho oxígeno es menos de 300, menos de 200 o menos de 100, el paciente hay que tomar consideración de que este paciente tiene una hipoxemia importante. Entonces me voy a regresar tantito para que vean esta tabla y se fijen el cambio de mortalidad que presentaba el paciente cuando tenía 120 de este índice de PaO2 sobre FiO2, de 120 contra 70. Todos estos son pacientes intubados, o sea, tenían menos de 200 de este índice. Si de alguna manera nosotros no tenemos la manera de tomar una gasometría, la correlación entre la saturación entre el FiO2 y la PAFI pareciera que es algo similar. Si la SAFI, la saturación entre la FiO2 te da por debajo de 300, ese paciente tiene un índice de oxigenación grave. Por eso es relevante saber cuánto FiO2 le estamos dando al paciente. Porque si le estoy dando con bolsa de reservorio 95 de FiO2 y el paciente me está saturando 95% nada más, significa que su SAFI, por mucho y matemáticamente sin tener que hacer cuentas, es por debajo de 200, por debajo de 100. Entonces ese paciente sí tiene un índice de oxigenación bajo y merece que esté vigilado ampliamente para poder definir qué es lo que vamos a hacer con él. Es un paciente potencialmente críticamente enfermo. En estas guías se trata de determinar también una corrección dependiendo de la altura. Más o menos casi todas las ciudades de Estados Unidos están casi a nivel del mar, las ciudades importantes de Estados Unidos. Eventualmente no todos estamos en las mismas circunstancias y al menos en México sí hay muchas ciudades que al menos manejan más de 2.000 metros de altura. Y yo me acuerdo ahora que estoy viniendo mucho aquí a Hidalgo. Hidalgo no es un estado que es bajo en altura. De hecho, el promedio de altura del estado de Hidalgo es bastante alto debido a la sierra. Aquí tengo algunas referencias de una publicación mexicana sobre Pachuca, Real del Monte, Zempoala y Zinculcán, donde tenemos que son prácticamente presiones barométricas muy similares o inclusive menores porque son más altos que la Ciudad de México. De tal manera que el índice de oxigenación que habitualmente calculamos se tiene que ajustar a la altura. Y como hay menos oxígeno, el índice de oxigenación es peor. Entonces, si calculamos el índice de oxigenación nada más entre PaO2 sobre FiO2, lo estamos supraestimando. Debemos de multiplicarlo por 0.7 prácticamente.
los puntos más altos aquí de Hidalgo, que es una de las peñas, es 513 de presión barométrica. Entonces prácticamente siempre se multiplica por 0.7. Entonces, si un paciente le hubiéramos calculado su índice de oxigenación y sale alrededor de 200, si se multiplica por 0.7 todavía va a salir menor el índice de oxigenación. Entonces hay que tener un peculiar cuidado con esto, porque se puede supraestimar el índice de oxigenación. De tal manera que todo paciente que tiene un índice de oxigenación bajo y tiene trabajo respiratorio, eventualmente va a necesitar una estrategia para poder suplementar el oxígeno. Como ya se le está dando oxígeno, ya sea por mascarilla, por puntas o por lo que sea, se le está tratando de alcanzar en saturación, eventualmente casi siempre la decisión va a ser hospitalizarlo. Todo paciente hipoxémico eventualmente se va a tener casi siempre que hospitalizar. Si es una neumonía y nosotros le calculamos un score de severidad a la neumonía para saber si lo podemos mandar a su casa o que se quede, existen dos escalas, la CURB 65 y la escala de severidad de neumonía. En ambas prácticamente se tiene taquipnea por edad, por boom o por estado de conciencia. Es muy fácil que cualquier paciente con neumonía se vaya a tener que quedar hospitalizado. Y en la escala de severidad, si uno la calcula en un paciente joven de 50 años hipoxémico y con taquipnea, prácticamente raya en los criterios para que se deba quedar hospitalizado. Entonces, por eso la hipoxemia es un punto muy importante, sobre todo si se presenta con taquipnea. Si esa va a ser la circunstancia, prácticamente tenemos que vigilarlo, y eventualmente si tiene taquipnea y está hipoxémico, tendrá que intubarse. Aquí hay una consideración muy importante. Con el advenimiento de la ventilación mecánica no invasiva, que ha servido mucho, siempre se antoja y siempre uno va a querer no intubar al paciente, porque la terapia intensiva es fea, porque no va a salir del tubo, porque no quiere uno que gaste dinero en la familia, vamos a salvarlo del tubo. La ventilación mecánica no invasiva actualmente tiene indicaciones muy específicas de quiénes se les debe de dar, y prácticamente son EPOC exacerbado, falla cardíaca, que nada más sea pura falla cardíaca, y también se menciona mucho esta cuestión de los inmunosuprimidos que se pueden beneficiar con ventilación mecánica no invasiva, pero con especial énfasis en pacientes con tumoraciones sólidas. Casi todos los estudios no incluyen pacientes con VIH, inmunosuprimidos farmacológicos. Entonces esta es una consideración muy especial que no se debe de tomar muy en cuenta. Con tales recomendaciones, algunos grupos, esencialmente el grupo canadiense y el grupo de Utah, trató de investigar si con ventilación mecánica no invasiva los pacientes con influenza se salvaban de ser intubados. Y ellos vieron, no en un estudio trial que puedan definir realmente una directriz, sino retrospectivamente, viendo cómo se comportaban los médicos al poner los tratamientos, vieron que el 30% de los pacientes que se quedaban hospitalizados en Utah o en Canadá, ambos estudios coincidieron en eso, sí los manejaban con ventilación mecánica no invasiva por una percepción de que probablemente el paciente podía beneficiarse y salvarse de la intubación. 30% de los pacientes que llegaron con influenza. De ese 30%, el 85% en ambos grupos terminó intubado. Y ese grupo le fue peor que a los que intubaron tempranamente. De tal manera que no es una recomendación fuertemente evidenciada, pero la Society of Critical Care Medicine, la OMS, y algunos grupos médicos, incluyendo el grupo médico de nutrición, que nosotros tenemos el comentario publicado en el Critical Care Medicine, es de no ventilar mecánicamente no invasivo a los pacientes con influenza,
porque lo único que va a hacer es, va a mejorar la leucemia gradualmente, 24 a 48 horas, pero eventualmente se va a intubar el paciente y lo único que vamos a hacer es retrasar la intubación y probablemente aumentar la mortalidad del paciente. Entonces, la tendencia actual va a ser que no se recomienda la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con influenza o sospecha de influenza. Si es un paciente con EPOC, exacerbación de EPOC, y está en temporada de influenza, a pesar de que está documentado que en el EPOC beneficia la no invasiva, hay que intubarlo. Y eso es muy difícil de comprender, eso sí causa mucha controversia porque quieren ventilar los no invasivos, pero no aguantan los pacientes. Y eso sí lo hemos visto y lo estamos viendo y eventualmente se va a seguir publicando seguramente al respecto. Entonces, hay que tratar de no ventilar. ¿Cuál es otra de las desventajas? Se ha estudiado, este es el ventilador no invasivo más común que hay en el mundo, que es el BiPAP Vision. Este ventilador tiene un solo tubo que manda flujos de aire inspiratorio y el paciente cuando expira a través de muchos agujeros que tiene la mascarilla. Entonces, todos los aerosoles que genera este paciente no nada más es el estornudo clásico que vemos que cuando alguien estornudo avienta los aerosoles a cierto diámetro. Como tiene presión, esos aerosoles salen expulsados con presión hacia una distancia más larga. Entonces, prácticamente los pacientes o la gente que entra a su cuarto, al cuarto del paciente, se expone a los aerosoles que genera este paciente. De tal manera que en el 2009, que no se sabía tanto sobre el respecto, y no se sabía estas tendencias de mortalidad que ahora hay, se permitía ventilar a los pacientes con influenza con ventilación mecánica no invasiva. Y yo en el 2009 ventilé a muchos pacientes con no invasiva, pero lo hacíamos con un casco cefálico para que no generara aerosoles. Cuando alguien ventila a un paciente con un casco cefálico, forzosamente necesita tener un tubo inspiratorio y un tubo expiratorio y se tiene que ventilar con un ventilador convencional. Entonces eso no genera aerosoles. Y ahora vimos que siguiendo un casco o cualquier tipo de interfase no mejora el paciente y eventualmente se va a intubar. Y eso era lo que pasaba, la verdad, a final de cuentas. Entonces, el grupo actualmente no recomienda la ventilación mecánica no invasiva y eso muy probablemente se va a actualizar en las guías de alineamiento del tratamiento de influenza. Eventualmente también salieron mucho estos tipos de tablas. Esta tabla es la que está en el alineamiento del 2009 y esto es porque en el 2009 no sabíamos cómo iba a ser, como era un nuevo virus, no sabíamos cómo iba a ser su mortalidad y esperando lo peor de la pandemia, en que iba a haber mucha mortalidad como si fuera lo peor, se establecieron grupos de corte para ver quiénes entraban y quiénes no entran a la terapia intensiva. Actualmente ya sabemos que a final de cuentas, a pesar de que sí hay una mortalidad, la mortalidad de la influenza es la misma de todas las influencias y afortunadamente no fue tan mortífera como se llegó a esperar. Por lo tanto, este tipo de triage que se establece para terapia intensiva no debe ser tajante como en los alineamientos. Debemos de hacer una valoración personal de cada paciente y no establecer puntos de corte para ingresar o no ingresar a la terapia intensiva, porque afortunadamente no nos estamos sobrepasando en el sistema de salud y si nos estuviéramos sobrepasando tenemos que saber gestionar la manera de disminuir esa saturación en cada hospital y de diferentes maneras. No tratar de llegar a un punto donde, como estamos huyendo, vamos a empezar a dejar a los peores afuera y meter a los más sanos. Entonces, estos puntos muy probablemente van a estar debatidos y se vayan a retirar probablemente de los nuevos alineamientos. Insisto, esto fue porque en el 2009 hubo un temor de que hubiera una alta mortalidad y por eso se trató de establecer una política de corte para ver quién sí iba a entrar y quién no iba a entrar a la terapia intensiva. Como mi mujer cuando yo regresaba al hospital que me decía que me desnudara en la puerta para que lavara la ropa porque no sabía y tenía miedo de que yo llegara del hospital con la influenza, ¿no? Esto es en sí el tratamiento
Y ya una vez intubado el paciente, prácticamente no hay una recomendación específica para influenza. Si el paciente está intubado y por criterios tiene menos de 7 días, tiene hipoxemia y seguramente va a tener infiltrados, el paciente entra en los criterios de SIRA y va a requerir los clásicos alineamientos de cuidados del paciente crítico en cuanto a ventilador, o sea, volúmenes bajos de ventilación, volumen tidal bajo, ajustado al peso predicho del paciente, una estrategia de pulmón abierto, de open lung, que se refiere a pics altos con volúmenes bajos y eventualmente lograr metas de oxemia entre 55 y 80 de PO2 o de saturación entre 88 y 95. Y si persiste la hipoxemia, se puede hacer varias estrategias, entre las que son subir el PIB, titular el PIB, eventualmente, y si esa estrategia no va funcionando, pueden utilizarse estrategias no convencionales de ventilación, y la que hoy en día va a tiene mayor aceptación por publicaciones sería la pronación. Definitivamente no es fácil pronar un paciente, se necesita una capacitación tanto del personal de enfermería como de los médicos como de los camilleros para poder pronar un paciente, pero una vez que se aprende a pronar, se puede empezar a pronar un paciente. Entonces, pacientes con hipoxemias refractarias al tratamiento convencional de ventilación se puede pronar tempranamente. Y los pacientes que no se pueden pronar, habrá que buscar otra estrategia prácticamente de rescate, que no es lo convencional y son prácticamente maniobras que no han documentado que vayan a servir mucho, pero son prácticas prácticamente de rescate, como puede ser alta frecuencia o como puede ser el ECMO, pero prácticamente ambas son extremadamente caras y no ayudan mucho, entonces no va a ser como que la tendencia de que se utilice en todos los pacientes. Todo paciente críticamente enfermo, en su escala o en su manera de manejar ventilatoriamente, entra en lo habitual de la terapia intensiva. Todo paciente críticamente enfermo recibe doble dosis de oseltamivir, que esa es la tendencia también de recomendación. Prácticamente un paciente críticamente enfermo disminuye su absorción intestinal por el choque o por el estado crítico. Por su estado crítico, farmacológicamente su volumen de distribución se aumenta, de tal manera que nosotros, si queremos saturar farmacológicamente adecuadamente a un paciente, así sea tenga falla renal, las primeras dosis tienen que ser totales para poder saturar el volumen de distribución total del paciente, de tal manera que el paciente críticamente enfermo, las primeras dosis son doble dosis cada 12 horas, en otras palabras 150 miligramos cada 12 horas, y si llegase a tener falla renal puede cambiar a 150 miligramos cada 24 horas, pero son como doble dosis a final de cuentas. Y eventualmente mantener esa dosificación probablemente más de 7 días debido a la alta expresión del virus que llega a tener un paciente críticamente enfermo. Entonces puede prolongarse el tratamiento hasta 10 días, y ya más de 10 días yo diría que se acercaran a su infectólogo de mayor confianza y que más experiencia pueda tener para poderlo discutir el caso personalizado. Fuera de eso, doble dosis a pacientes inmunosuprimidos o pacientes de algún otro tipo que no sea un contexto críticamente enfermo, eso está altamente cuestionable y hay una duda razonable de que se deba dar doble dosis en algún otro paciente. Por el momento solamente doble dosis es prácticamente los pacientes críticamente enfermos y pacientes obesos, obviamente por su volumen de distribución que también está aumentado.
Esta tabla prácticamente, yo sé que se ve mal, esta tabla para los que estamos en el medio de la terapia intensiva, nada más de verla sin ver las cosas que están por dentro, es la clásica tabla de el manejo del choque séptico, que sigue siendo el estándar de oro para poder manejar a un paciente con choque séptico, que eventualmente es lograr medias de 65 milímetros de mercurio, 70 milímetros de mercurio dependiendo de las circunstancias, con norepinefrina, hidrocortisona en infusión o en bolos con 200 miligramos, dosis bajas de hidrocortisona, y lograr una saturación venosa central por arriba del 70%, ya sea por medio de la mejoría de la hemodinámica o de paquetes sanguíneos en el dado caso de que la saturación esté baja y tenga un hematocrito por debajo de 30, para poder dar la atención del choque séptico. No hay nada diferente en cuanto a un choque séptico con influenza a un choque séptico habitual. Lo había comentado la doctora, prácticamente todos los pacientes hospitalizados se les toma muestra, se les da oseltamivir y se les define el tratamiento para la neumonía dependiendo de las circunstancias, ceftriaxona, el habitual de la NAC, o si tiene circunstancias de resistencia o de alto riesgo para una resistencia, pues se modificará el esquema para lo que deba de recibir. Si se fijan aquí, entran los agentes antipseudomonas, sobre todo en los pacientes que pensamos que ya han pasado 72 horas, que puede tener reinfección nosocomial, o si se piensa que puede haber Staphylococcus aureus meticilino resistente al viral vancomicina. De tal manera que estos son los pocos estudios que hay en cuanto a la doble dosis en pacientes con terapia intensiva, que se ha habido y se ha comprobado que probablemente sea lo que nos ayude. Y con respecto a otros puntos que normalmente preguntan es esteroides, no existe actualmente evidencia que apoye el uso de esteroides en pacientes con influenza. El estudio que existe es el estudio del protocolo Meduri del 2007, en el que se le da esteroides a pacientes con SIDA, no específicamente influenza. Mejora los días que dura, menos días de intubación, no mejora la mortalidad. Y si hay un estudio de corte retrospectivo en China en pacientes con influenza, donde se observó que si por alguna razón se les da esteroides a los pacientes no críticos, hay una probabilidad de que el paciente se vuelva crítico, lo está uno inmunosuprimiendo durante su evento. Entonces pareciera que la tendencia es a no utilizarlo rutinariamente, excepto que exista una indicación específica de utilizarlo, como lo podría ser a lo mejor una exacerbación de POC, que en sí el esteroide en exacerbación de POC ha demostrado también disminuir la estancia hospitalaria, disminuir el riesgo de intubación, pero no necesariamente la mortalidad. Fuera de eso, las recomendaciones de los críticamente enfermos son los cuidados generales. Se usan mascarillas normales, excepto si se va a intubar, y los procedimientos que dijo la doctora Letze. Nosotros utilizamos ya el N95, pero habitualmente el pase de visita, el estar en la terapia intensiva, lo hacemos con mascarillas normales y no hacemos nada más diferente que higiene de manos, higienización de manos con alcohol gel y nada más. No necesitamos algo diferente para la atención de los pacientes críticos. El uso de la traqueostomía en pacientes con ventilación mecánica prolongada es un poquito controversial por los estudios que hay, pero esencialmente el corte que se utiliza, que nosotros utilizamos para colocar una traqueostomía en ventilación mecánica prolongada son 2 semanas. Casi siempre a partir de la segunda semana. Y si el paciente en la tendencia pareciera que va a durar más tiempo todavía, se le coloca traqueostomía. Sin embargo, a lo que yo quiero es que no es un corte de 2 semanas tajante. Si vamos en la segunda semana y el paciente va con una tendencia clara hacia la mejoría, con un descenso del PIB gradual y que pareciera que se está destetando, normalmente no le ponemos la traqueostomía.
Pero si el paciente está literalmente estancado y vamos en la segunda semana, sí se le pone traqueostomía. ¿Cuál es la otra circunstancia? Obviamente, en qué punto del estancamiento se encuentra. Perdón por la expresión, pero el punto es de que hay muchos de estos pacientes que cuando ingresan llegan a tener PIPs mucho más altos de lo habitual. Una neumonía normal que nosotros llegamos a tener una ventilación en la terapia puede tener un PIP de 10, un PIP de 8, y con eso va mejorando, pasan algunos días y lo extubamos. Pacientes ciliados como los de influenza, estamos hablando a veces de PIPs de 16, 18, 20, 24. Entonces a las 2 semanas no necesariamente va a tener un PIP bajo. Entonces, si el PIP es por arriba de 18, arriba de 10, prácticamente nosotros no aplicamos tampoco traqueostomía, porque es tanta la PIP que al momento de hacer el procedimiento de la traqueostomía no más vamos a reclutar al paciente. Entonces, tiene que ser como un estancamiento entre 6 y 10 de PIP, que no mejore, pero que tenga PIPs bajos para poder poner la traqueostomía. Prácticamente es un paciente que ha resuelto su SIDA, que está ventilado todavía aún y que tiene PIPs bajos, y por eso le ponemos la traqueostomía, porque la tendencia de ese paciente es de que va a ser una ventilación mecánica prolongada asociada a debilidad del paciente en el estado crítico, y que ya tiene otras cosas que se le han venido encima. A ellos son a los que les ponemos traqueostomía. Fuera de eso, prácticamente no le ponemos traqueostomía a ningún otro paciente del tipo de SIDA, por ejemplo. La ventilación de alta frecuencia tiene mejores cosas que ofrecer. Desafortunadamente, el diseño del estudio, tanto de Oscar como del otro que se publicó en New England, fueron demasiado ambiciosos y abarcaron mucho para tratar de tajantemente meter la alta frecuencia en los pacientes críticos, y como la expresión dice, el tiro le salió por la culata y no demostró mortalidad, inclusive aumenta la mortalidad en alta frecuencia en los pacientes con SIDA temprana y que se le coloca de manera temprana. Entonces, la ventilación de alta frecuencia cayó en un desuso importante después de estos estudios, pero sí consideramos que probablemente van a necesitar en el futuro estudios más específicos para poder definir qué grupo muy particular de los pacientes críticos se pueden beneficiar de alta frecuencia, que sí creemos que puede haber. Y es que no es lo mismo que tú tengas un paciente con 14 de PIP, que para el protocolo de Oscar, con 14 de PIP ya podía entrar a alta frecuencia y lo metían a alta frecuencia. Entonces, cuando uno utiliza de alta frecuencia, no son muchos parámetros los que le tiene que mover uno al oscilador. El oscilador es más fácil de utilizar que un ventilador convencional. De hecho, aunque parezca muy sofisticado, es más fácil de utilizar un oscilador que un ventilador. Y uno de los parámetros que se ajusta es la presión media de la vía aérea, que es lo que tú le vas a poner con el oscilador. Y poner 14 de presión media de vía aérea es una presión muy baja, hablando en términos ya muy graves. Entonces, realmente nosotros pensamos, que no es una evidencia, que es una sensación y que esperemos que eventualmente se pueda seguir investigando al respecto, que el oscilador seguramente va a funcionar en pacientes, o puede funcionar, o habría una oportunidad de que funcione en pacientes con presiones mucho más altas. O sea, suena más tentador decir, voy a meter a un paciente con 25 de PIP al oscilador, quiere decir, voy a meter a alguien de 14 de PIP al oscilador. Donde sí nos queda bastante claro que sí sirve es, voy a pronar a un paciente con 14 de PIP, ese sí lo pronamos, o sea, aunque tenga una PIP no tan alta para los que estamos acostumbrados a ventilar pacientes muy enfermos, sí se puede beneficiar de esa pronación, a esperarnos que tenga 25 para decir pronarlo tardíamente, que eso no le va a servir. La pronación sirve si se hace tempranamente. Nosotros no definimos, o al menos no solicitamos que interrumpan el embarazo por nuestra opinión. Nosotros, de hecho, siempre nos apoyamos de los obstetras del Instituto Nacional de Perinatología, y ellos son los que toman la decisión de interrupción del embarazo. Nosotros sabemos que debemos de mantener una buena oxigenación
obviamente para el binomio, y sabemos que eso es muy, pero muy importante. Definitivamente, ahí es donde nosotros tenemos la comunicación con el ginecobstetra en cuanto si la paciente o la paciente está con una muy mala evolución y no se está logrando, tiene una hipoxemia refractaria, obviamente que en ese momento sí nosotros abogamos por comentarle que existe un riesgo de que esa hipoxemia no mejore, y eso es algo que pasa en muy poco tiempo. O sea, la hipoxemia severa se empieza a presentar y en un par de horas tú te puedes ver enfrente de un paciente que estás tratando de reclutar o hacer maniobras para poder mejorar la oxigenación, que no mejora, y que en ese momento se va a tener que interrumpir el embarazo. Y obviamente que ahí sí depende mucho de los criterios de los giner, de si es viable o no es viable, y de las estrategias que nosotros habitualmente, yo en particular, no me meto con ese tipo de indicación. Esa indicación se la dejamos totalmente a ellos. Tiene que ser una hipoxemia refractaria que no haya respondido a maniobras de reclutamiento. Cuando es un paciente con hipoxemia, las primeras medidas deben de ser totalmente la optimización del PIB y ventilación estándar, ¿no? Si se empieza a hacer la hipoxemia a pesar de la PIB, sí hacemos maniobras de reclutamiento y vemos si hay una respuesta a la maniobra de reclutamiento. Si es más de 10 de PIB, más o menos en general, si es más de 10 de PIB con una hipoxemia refractaria, inclusive a maniobras de reclutamiento, y que la tendencia es que empiece a aumentar la PIB por esa hipoxemia refractaria, y estamos en las primeras 72 horas, pronamos. Al alta y sigue siendo refractario con hipoxemia refractaria, e inclusive por criterios vemos que no tiene una mejoría con una maniobra de reclutamiento, se considera la pronación. Y también tomamos los criterios para establecer si va a responder o no a la pronación, que eso es, se prona, a la hora se toma otra gasometría, si hay una mejoría del CO2 va a responder a la pronación. Si no va a responder a la pronación por criterios gasométricos, ahí entramos muchas veces en una discusión de que si lo supinamos o no, pero la mayoría de las veces lo volvemos a supinar, no va a responder